soltar, simplemente una bienvenida. Muchísimas gracias a todos y a todas los que esta tarde estáis aquí en la librería Alberti, así tan protegidos en este otoño que todavía es verano. Y muchísimas gracias Manuel Vilas por querer volver otra vez al Alberti a presentar sobre todo la poesía, ¿no? Te hemos recibido aquí en muchísimas ocasiones con todas tus novelas, con tus libros de ensayos y también con la poesía. Así que Ciudades en Venta es un acontecimiento y por eso la librería está llena, rebosada. Muchísimas gracias Luis García Montero también por ser amigo de la librería Alberti y cómplice siempre de la buena poesía. Muchísimas gracias a los dos. Una alegría, Lola. Siempre es una alegría venir a la Alberti y poder participar en presentaciones de libros como este que nos convoca aquí, el libro de Manolo, Ciudades en Venta, que es un libro que yo aconsejo y sobre el que quiero decir algunas cosas para dar cuenta de las sensaciones que yo he tenido al leer el libro en su particularidad, en sus relaciones con el mundo lírico de Manuel Vilas y también con la poesía contemporánea. Ustedes saben que en las ciudades, la ciudad es un punto de referencia fundamental en la poesía contemporánea. De hecho, posiblemente la poesía contemporánea surge al calor del París que recorre Baudelaire en un momento determinado en el que toma conciencia de la transformación de la historia y donde un mundo rural, con sus ventajas y sus inconvenientes, está siendo sustituido por un mundo urbano. Y cuando hablamos de la poesía urbana no hablamos de una poesía donde aparecen muchos rascacielos de muchas ciudades, sino de una poesía que nace en un momento determinado en el que la historia empieza un proceso de aceleración. Y lo que era estable, la historia que no cambiaba en el mundo rural, pues se ve sustituida por una experiencia urbana que tiene que ver con un ritmo distinto del tiempo. Baudelaire pasea por París y se da cuenta que pasa por muchas calles donde han desaparecido cosas que le habían acompañado en su juventud, porque el ritmo de la ciudad es el ritmo de las desapariciones frente a la estabilidad del campo. Eso tenía sus ventajas y sus inconvenientes. Los profesores de literatura, Manolo y yo somos profesores de literatura, estamos acostumbrados a explicar de qué manera la revolución industrial tuvo sus ventajas, porque la vida del campo, según nos la cuenta, por ejemplo, Pérez Galdós, era una vida difícil, donde había mucho tradicionalismo y mucha imposibilidad de innovar, de vivir con libertad, pero al mismo tiempo esas ventajas se convertían en un peligro porque el vértigo de la ciudad podía suponer una deshumanización o un sentimiento de soledad. Y el propio Baudelaire dice que no hay mayor soledad que la soledad de andar por una ciudad donde una masa no te conoce. Es una reflexión de Baudelaire que después recoge Edgar Allan Poe desde los Estados Unidos para escribir un cuento que se llama El hombre de la soledad, que tiene que ver con eso. Había ventajas e inconvenientes. Estamos en un mundo en el que el paso del tiempo, la aceleración del tiempo, va poco a poco arrinconando la promesa de felicidad, de un progreso sostenible, de el intento de que salgan bien las cosas, por una idea del progreso llamada a ensuciarse cada vez más a la fragilidad de los sueños, de las dignidades, y las ciudades que podían haber sido un referente de progreso se van convirtiendo poco a poco en ciudades en venta, donde lo que se ve y lo que se anuncia es algo poco amparador y poco tranquilizador para los que nos preguntamos por el futuro. Y es desde esa perspectiva desde la que Manuel Vilas
hace su reflexión sobre un futuro incierto y en esa perspectiva el flaneur, el paseante, se convierte en un viajero, entre otras cosas porque el mundo al que asistimos es un mundo globalizado. Ya no pertenecemos a una ciudad concreta, sino pertenecemos a una red de ciudades y las experiencias que podemos tener nos invitan a la globalización. Por ejemplo, nos invitan a constituir como metáfora no algo que alude a una ciudad concreta, sino a una imagen como la del sol, que gobierna en sus días y sus noches con la luna a la tierra, amanece en todas las ciudades y todas las ciudades en un momento determinado pues dependen de la mirada del sol, de la acción del sol. Y en esa sociedad globalizada, pues la imagen del mundo es una imagen donde priva la incertidumbre. Y el diálogo de la poesía es un diálogo que araña en la intimidad de acuerdo con la incertidumbre colectiva a través de ciudades muy significativas, de África, de Asia, de América, de Europa. Hay una convocatoria de ciudades, su último libro se fijaba en Roma, pero ahora son muchas las ciudades convocadas aquí. Y yo tengo que decir de que a pesar de que el poema de Chicago esté dedicado a Ana, y eso tiene importancia, y el poema de Madrid esté dedicado al editor Chus Visor, y eso tiene importancia porque además se firma el prólogo del libro en un día de abril de 2025, cuando Jesús Visor cumple 80 años, o sea que se celebra su cumpleaños. Bueno, pues a pesar de la autoridad que puedan tener Ana Merino y Chus Visor, a mí el poema que más me gusta es Panamá. Porque es el poema que a mí me dedica. Y en ese sentido, pues me alegra de compartir este libro y esta experiencia en la ciudad. Yo conozco a Manuel desde los años 90, desde aquellos libros con los que empezó en Zaragoza, Los días antiguos, El rumor de las llamas. Después he podido ver su evolución y su madurez. Yo diría que a partir de un libro, Resurrección, que publicaste a principios del nuevo siglo en la editorial Visor, ¿no? Y bueno, he seguido su trayectoria. El libro anterior, Roma, también publicado en Visor, pues mostraba una fuerza personal y una madurez que servía para sacar los mejores hilos de su labor como poeta. Ya saben que tiene una labor como novelista también muy significativa, pero hay un uso del tono, de la narratividad, que se une con la ironía, con la fuerza de la imaginación, que es una fuerza expresiva a la hora de captar imágenes que explican no solo la realidad que vive él, sino la realidad que vivimos todos y la relación que él tiene con esa realidad compartida por todos y vigilada con el sol. En este libro la globalidad es también una globalidad histórica. El poeta viaja, tiene que ver con los hoteles. Las cosas de las que nos habla son muy valiosas, bien porque tienen una validez cultural o bien porque los aviones y los hoteles están cada vez más caros y en ese sentido viajar cuesta dinero, pero en esos viajes hay un diálogo cultural con un mundo en donde el espacio tiene que ver con el tiempo y es un diálogo con la historia del arte, con Turner, por ejemplo, es un diálogo con la historia de la literatura, con Whitman, con Edgar Pound, con Dostoyevsky, con Luis Cernuda, según las ciudades por las que se pasa. Es un diálogo que tiene que ver con personajes del mundo del cine como Greta Garbo o con grandes figuras históricas como Napoleón Bonaparte. Y a partir de ahí uno se va vinculando con la lectura y se va vinculando con lo que significa la voz narrativa lírica de Manuel Vilas. Los poemas son monólogos que se desatan y que cruzan entre los versos
a través de las leyendas, de los recuerdos, de las miradas que conforman la realidad. Y la realidad está conformada de ciudades como Logroño, que pueden representar una imagen preocupante de España, de la España atrasada, de la España vacía, hasta ciudades que son la referencia de las distintas posibilidades del mundo en todos los continentes, ya digo, de América, de África o de Asia. Y la visión de la contemporaneidad es una visión en la que el tiempo cambia y donde las olas casi siempre, por desgracia, están marcadas, como nos cuenta el poeta, por la maldad. Y a mí me parece significativo que este libro, que recorre el mundo, acabe en Barbastro. Es muy importante dialogar con los orígenes y vamos a hacer del espacio un diálogo también con el tiempo y con nuestra propia intimidad, con la ciudad en la que él aprendió a vivir, a leer, a sentirse como una mirada capaz de interpretar las cosas. Y en esa pertenencia del tú y del yo, creo que hay un anuncio del colapso como una de las realidades que se nos vienen encima. Pero a mí me gustaría recordar aquí a un poeta como Ángel González, que decía que era el éxito de todos los fracasos y que consiguió hacer del vitalismo una manera de convivir con la tragedia y de evitar que el pesimismo pudiera convertirse en una condena. Y él venía a decir que quizá la conciencia de los fracasos y de los peligros es el refugio más firme que en nuestros tiempos tiene la esperanza. Por eso, aunque las ciudades estén en venta, leer un buen libro de poesía es siempre un refugio para la esperanza, y por eso estoy feliz de estar aquí en la librería Alberti hablando de él y presentando a mi amigo Manolo Vilas. Buenas tardes. Sí, se oye, ¿no? Muchas gracias, Luis, por haber leído el libro y por todas las observaciones. Y muchas gracias a Lola y a Chus Visor, que está aquí, mi editor, y mi librera, mi amada librera. Y las cosas que ha dicho Luis efectivamente están muy bien vistas. El origen del flaner, de Baudelaire, y esa idea que preside el libro, que es una especie de... Yo, a lo largo de estos últimos años, he viajado mucho. Todas las ciudades que aparecen en el libro son ciudades en las que yo he estado, y son ciudades en las que yo he sentido como un pálpito, como un presentimiento de que algo estaba ocurriendo en el mundo, que se me escapaba a saber qué es, no lo sabía con seguridad, lo podía presentir. De ahí que yo recurra a la poesía para poder nombrar esas sensaciones que el mundo me estaba enviando, ¿no? Nace, pues, es un libro que nace de un pálpito, de una intuición, y de una intuición que también, como ha dicho Luis, es de carácter histórico. Es decir, yo vivo en el año 2025. Mi pregunta, yo cuando estaba escribiendo este libro me estaba preguntando si ya estábamos conociendo o no estábamos conociendo el siglo XXI. Entonces, hice una operación que era situarme en 1925, y cómo podría ser que un escritor de 1925, si un escritor en 1925 o cualquier persona en 1925 pudiera tener una visión, una intuición de cómo iba a ser el siglo XX. Es decir, yo creo que, claro, recurriendo a la literatura, sí que la había. Entonces yo pensé, por ejemplo, en dos escritores que tenían que le dan a la literatura un valor que a mí me parece extraordinario, que es el valor premonitorio.
pensé en el Lorca de Poeta de Nueva York, que es del año 30, y pensé en El proceso de Kafka, que fue publicado precisamente en el año 25, y ambos libros tienen una función premonitiva. Luego los hemos visto como una premonición de cosas que iban a ocurrir, ¿no? Entonces, yo me quería sentir, no, evidentemente yo no voy a sentir ni como Lorca ni como Kafka, pero sí que me fascinaba o pensaba en ese poder, en esa premonición de que la literatura sea capaz de avisar de cosas que se vienen. Estoy con Luis, no es un pesimismo, o sea, no, de hecho hay un acto de optimismo importante en este libro, y que a veces yo pienso que de una forma casi humorística es como si yo hubiera hablado de todas esas grandes ciudades de las que hablo en el libro para poder colocar al final de todo ese elenco a mi pueblo, claro, que es lo más sorprendente. Es decir, este señor ha estado en Nueva York, ha estado en París, ha estado en Nueva Delhi, ha estado en las grandes capitales del mundo, y de repente termina el poemario con un himno a su propia ciudad, ¿no? Y en esa ciudad el poeta atisba una ciudad que no está en venta, una ciudad que no se puede comprar. Todas se pueden comprar menos una, que es el pueblo, porque allí ocurrió la aparición de la vida y la aparición de la raíz, sí, de los valores absolutamente humanos que son imperturbables a cualquier tragedia de carácter histórico, ¿no? Y entonces es un poemario que avisa de algo. Yo no sé qué es, no sé qué está pasando. Mi intención literaria era la de avisar, como avisa Lorca en Poeta de Nueva York, está avisando. No sabemos, o sea, me imagino que él no sabía de qué estaba. Él estaba avisando de la deshumanización, o como avisa, pues he dicho estos dos libros, pero podrían decir un montón más de libros que avisan, y que vuelvo otra vez, que confieren a la literatura un poder premonitorio histórico, que a mí me parece increíble que la literatura, entre otras cosas, también tenga ese poder. Yo no sé yo me imagino que Lorca, cuando escribió Poetano, y tú lo sabes infinitamente mejor que yo, que no sabía que iba a venir, o sea, no sabía que iba a venir una guerra civil, ni por supuesto ni Kafka sabía que iba a venir el nazismo, ni la persecución sin causa de la gente, en fin, todo lo que el holocausto, etcétera, etcétera. Pero sin embargo presentían que el mundo estaba cambiando, y eso es lo que domina lo que yo quería transmitir en este libro. Yo no sé qué está cambiando, no tengo ni idea, solo sé que están cambiando las cosas. De hecho, a mí cuando estaba escribiendo el libro, se me ocurrieron cosas que me parece, cuando estaba preparando esta presentación, no sé, yo hablo en el libro del colapso. He situado 5 cosas que me parece que yo he visto en este libro. Una es el colapso del capitalismo, es decir, yo creo que está ahí, yo he intentado reflejarlo en el libro. Otra es el regreso de la guerra. Hay un poema que se titula Sevilla, donde se habla del regreso de la guerra. Otra es un paso atrás en la historia del progreso humano, que también creo que está allí. Otra cosa es que creo que lo estamos viviendo, y que el libro también avisa bueno, yo lo he intentado, sí, vamos a ver, son intentos que uno hace, yo no sé si lo he conseguido, que es la oxidación del sentido democrático de los pueblos, la oxidación de la democracia, la entropía de la democracia. Y otra es, que creo que también está en el ambiente, el regreso furibundo de los nacionalismos decimonónicos, ¿no? El regreso de ideologías antiguas, ¿no? Quizá estos 5 puntos están dichos al azar, pero lo que yo creo que viene, que dará sustancia e identidad al siglo XXI, que no lo conocemos. Yo no creo, muchos sociólogos y politólogos y historiadores dicen que empezó en el 2001 con el ataque a las Torres Gemelas. Yo creo que no empezó allí, yo creo que ha empezado más tarde. Yo creo que al final, bueno, pues
el siglo avanzará e iremos viendo qué nos trae, qué nos depara, ¿no? Yo creo que lo que está pasando y lo que va a pasar no tiene nombre. No sabemos qué nombre tiene, no sabemos qué es. Precisamente cuando yo me di cuenta de que lo que viene no tiene nombre, no tiene nombre a día de hoy, entendí que ponerle nombre, esa era una de las grandes tareas de la poesía, poner nombre a lo que todavía no tiene nombre, ¿no? Y ese es lo que... Y todos esos son los mimbres o los estadios emocionales en los que yo me situé para escribir estas ciudades en venta. Y luego además había una cosa que a mí también me gustaba, que también la ha dicho Luis, que me gustaba recordar, algo que parece una idea sencillísima, que es que al final hay una idea primitiva en el libro, que es que el dominio y la posesión de las ciudades, de todas las ciudades, porque el hombre es constructor de ciudades, la humanidad es lo que hemos hecho como seres históricos es construir ciudades, nuestras vidas son las ciudades. ¿Quién es el dueño de las ciudades? Claro, los ciudadanos, pues, la gente que vive ahí, pues los propietarios, o no sé qué, no sé cuánto. En el libro se afirma que no, que el dueño de las ciudades, y aquí hay una mirada primitiva en el libro, el dueño de las ciudades es quien las ilumina todos los días. De hecho se dice en el prólogo, el dueño de las ciudades es el sol. Y el sol se puede aburrir de iluminar las ciudades todos los días. Y ahí está el aviso, es decir, de que puede ocurrir algo que tenga que ver con la naturaleza. Porque si no existiese la luz del sol, no existirían las ciudades. Las ciudades son visibles porque las ilumina el sol. Entonces, al final, el libro es casi un canto al sol, un canto a la luz del sol, un canto a lo más esencial y más natural y primitivo y a la vez jubiloso y motor de alegría que tienen los seres humanos, que es simplemente algo tan sencillo como la luz del sol. Y bueno, dicho esto, voy a leer unos poemas porque me parece... Si quieres comentarme algo... No, te iba a pedir que leyera Chicago y Madrid. No, eso no me los he preparado. No te las has preparado. Es que uno... Las reflexiones que hace Manolo tienen mucha fuerza en ese planteamiento de la relación con las ciudades, porque claro, es una mirada en la que su propia historia está interpelada. Uno puede estar en una ciudad y por H o B acabar viendo un espectáculo de pornografía barata y de pronto el señor que se sienta al lado es su padre. Eso pasa en un poema, eso pasa en Caracas. En Caracas. O de pronto pues nos llama la atención que en medio de los tumultos del mundo lo que adquiere significación es ese teléfono al que llama en el viaje y que no le responde. Ese es Cincinnati. Bueno, en Cincinnati estaba cerca de Ohio. Sí. Bueno, pues ese diálogo de la poesía intensa con la reflexión yo creo que domina mucho en el libro. Efectivamente es el poeta en la ciudad. En la ciudad. Y tiene mucho que ver con toda la herencia que viene de Baudelaire, de Walt Whitman, de Federico García Lorca. Bueno, a partir de Baudelaire, como bien has dicho, pues es cuando el poeta toma conciencia de que las ciudades lo son todo, ¿no? Yo no me he atrevido a decirte que García Lorca en Nueva York estaba intuyendo la Segunda Guerra Mundial y poco después una posible guerra civil, que él decidió regresar a su Barbastro, que era Granada, y fue allí donde se lo cargaron. De manera que hay que tener cuidado con todo. Me estás sugiriendo que no vuelva a Barbastro. No, estoy diciendo que hay que tener una esperanza y pensar que la historia no tiene por qué volver a repetirse. Bueno, pues Barbastro cayó la República. Entonces, lee unos poemas y después, si quieres, abrimos un coloquio con la gente que está aquí, que te rodea y que querrá preguntarte. Sí, voy a leer los que... Es que la lectura de un poema es como una interpretación musical. Tienes que estar motivado y tienes que tener
una concentración grande para entrar en la música y en la estructura de un poema. El otro día estaba hablando con Juanjo Mías, que había leído el libro, como siempre hace Juanjo, me sorprende con una observación que me dejó perplejo. Me dice: Manuel, el poema que más me ha gustado es Logroño. Claro, que también sorprende, es decir, en un elenco de ciudades tan glamurosas, que la elección de Juanjo, que es Logroño. Y en honor a Juanjo, pues voy a empezar por Logroño. Yo no sé si le va a gustar mucho a los de Logroño. Yo creo, es verdad, yo lo pensé. Pero al final yo creo que lo arreglo con los versos finales. Logroño. No quería ir a Logroño. Nadie quiere ir a ciudades como esa. Más de media España son ciudades como esa. Nunca lo confesarán las más altas autoridades del Estado. Pero créeme, es así. Pocas veces va el rey y aún menos los presidentes del gobierno. Ciudades de interior que te hablan de la intrascendencia, que es la más mortífera forma de la melancolía. La degradación arquitectónica de España son casas feas de ladrillo, casas de los años 60 y 70, las casas más feas del universo. Un tío mío estuvo aquí en un sanatorio para tuberculosos en los años 40 del siglo XX. Aquí le amputaron un pulmón, me acuerdo de ese pulmón caído. ¿Dónde lo enterraron? Planta octava del Hotel Gran Vía, el sol entrando en mi habitación. Tan fuerte y tan poderosa era esa luz que traía envuelta en una sábana de seda el pulmón momificado de mi tío. Logroño me lo devolvía en un acto de amor. Carne de tu carne, vidrio, destello y óxido de la historia de España. Miré pisos en las inmobiliarias, pensé en comprarme uno, desaparecer en Logroño, porque la máxima comprensión de la vida ocurre en la máxima soledad de los pisos en venta de la ciudad de Logroño. Logroño, rebélate contra España, rebélate contra Europa, contra todo, y yo a tu lado, siempre, porque tú y yo somos lo mismo. Voy a leer este poema que es Gettysburg, que yo lo escribí, bueno, pues cuando fuimos al sitio de la famosa batalla de Gettysburg. Pero aquí está alumbrada, es decir, aquí hay una... en esa batalla murieron chavales de 17 y 18 años, pero hay una conexión entre esa guerra de Gettysburg, esos días de guerra entre el norte y el sur en Estados Unidos, con lo que está pasando hoy en el mundo. Gettysburg. El esplendor del verano fue también el esplendor del adiós. Éramos críos de 17, 18 años, venidos de todas las tierras de América. Vimos marcharse la vida tumbados en estas praderas con el plomo clavado en la carne, y el verano allá arriba nos miraba desde el cielo arcaico. He venido aquí a estar con vosotros un rato, a rezar un rato y mirar el cielo, la morada democrática. Nací 99 años y 18 días después de la batalla, Gettysburg. Qué bondadoso es todo ya aquí y ahora.
Acabadas las fiestas, las risas, los llantos, las armas, los alaridos de dolor de las madres lejanas, como si lo que ocurrió en los 3 primeros días de julio de 1863 fuese tan solo el anuncio de otras guerras, de todas las guerras de mi presente. Vengo de un tiempo de hombres viejos que codician cumplir más años y ser aún más viejos. Y vosotros estáis enterrados aquí, vivisteis solo 5 minutos, que en la alquimia de la vida alta valen 5000 años. Perdidos al aire lo que fue siempre del aire. Ya pronto vendrán otros muchachos de vuestra edad, jóvenes del siglo XXI con la cara agujereada por las balas, y os acompañarán en la nada, en la inutilidad y en el silencio. Voy a leer ahora Nueva York. Nueva York. Si estoy en Nueva York, nada me falta. Si estoy a tu lado, estoy del lado de la vida. Soñé que era un empleado de un Dunkin' Donuts de Wall Street, que se levantaba a las 4 de la mañana y nevaba, y ya había gente esperando a que yo abriera la puerta. El donus glaseado es mi preferido. Sería capaz de comerme 100 seguidos. Soñé, esto no sé si funciona. Sí. A ver, este otro. Ay, que se me ha ido el poema a mitad. Soñé que era 1000 empleos insignificantes, 1000 trabajadores en 1000 trabajos que no perdurarán. Ningún trabajo perdura. Soñé que era la Quinta Avenida. Soñé que era el puente de Brooklyn. Soñé que era la Estatua de la Libertad que abandonaba su pedestal y se bañaba en el Atlántico desnuda. Soñé que era altura, piedra y vidrio. Te veía en todas partes, en la cocina de mi apartamento, en el cuarto de baño, en el dormitorio, dentro de la ducha. Soñé que era pobre, que estaba enfermo, pero aún me sobraban fuerzas para caminarte durante 8 horas seguidas. Es hermoso estar enfermo a tu lado. Fuiste construida para guardar el secreto. Todos tenemos sed en Nueva York. ¿Cuál es el secreto? En despejadas tardes de invierno a 3 grados bajo cero, la caída de la luz sobre tus gigantescos edificios dibuja números anteriores a las matemáticas, números solares que contienen la fórmula de la vida, números primos y escaleras hacia la transparencia. Y los pobres son, al fin, mis hermanos y mis hermanas, a quienes invito a todos los donuts del mundo. No eres una ciudad, sino un destino. No eres una ciudad, sino la cristalización de las almas. Tranquilos que solo quedan 2. Este se titula, mi anterior libro de poemas se titula Roma, y hablaba mucho de Roma, pero Roma es insaciable, y aquí hay otro poema sobre Roma.
Ahora se ve mejor. Por ahí en el fondo ha saludado Ángeles. Ah, porque está dedicado a ella, sí. Roma. Yo te amé, pero tú a mí no demasiado. Fue en el año 19 cuando vivimos juntos, recién casados, haciendo el amor a diario como dos veinteañeros, capaces de correrse con una caricia en el sexo dentro de la Capilla Sixtina. Nos casó Jesucristo, ¿quién si no? Ciudad de mi vida, ciudad de mi alteración molecular. Me convertiste en un pez solitario del Tíber, con 2000 años de existencia. Me convertiste en un gato del Trastevere, fiero y maligno. Besabas a un gato cuando me besabas a mí, tomando café cada 20 minutos. Las noches de invierno, cruzando ya la madrugada, te pedía consuelo y amor, un beso de madre. Pero tú solo me ofrecías el resplandor de la belleza absoluta, la cual me castigaba y me hice adicto al castigo. Soy adicto a tus castigos. Eso es amor también. Y termino con un poema dedicado a una ciudad en donde vivimos muchos años, Ana y yo, y que se titula Iowa City. Yo creo que soy de los pocos, puede que yo sea el único español de todos los que han estado en esa ciudad a quien le gusta esta ciudad. Creo que soy el único. Nadie, yo creo que de verdad no hay ninguno de la gente amiga y conocidos que han visitado la ciudad y con los que he hablado y con los que viven, españoles que viven ahí. Yo creo que soy el único a quien sí le gusta esta ciudad. Iowa City. En la ciudad de Iowa, aquí en el medio oeste, en una casa en mitad de un bosque en donde vivo y en donde nieva mucho, escucho todos los días, cuando me levanto por las mañanas y afuera hay 17 grados bajo cero, una canción maravillosa. Habla de una corbata. Y esa canción me recuerda a mi padre, porque para mi padre las corbatas fueron importantes. La canción se titula Jim, I Wear a Tie Today. Es una canción lenta, melancólica, dulce. La cantan a dúo Willie Nelson y Johnny Cash. En ella se narra la historia de la muerte de Jim y de cómo sus amigos se reúnen en su funeral. Todos se ponen corbata para la ocasión y piensan en lo que se hubiera reído Jim si hubiera podido verlos vestidos así. Es una canción que te come el corazón. Con oírla una vez basta para que se grabe en tu memoria. El predicador dice unas palabras en el funeral que ninguno de sus amigos escucha. Ellos están recordando a Jim, cabalgando por las praderas, bajo el viento, bajo el sol. Jim fue un ser anónimo, pero con amigos. La canción cuenta cómo esos amigos intentaron salvarle la vida, pero fue imposible. Metieron su ataúd en un vagón de tren y lo devolvieron a su pueblo. Los trenes, la muerte, el ataúd, la cerveza, el divorcio, la desesperación, la pobreza, los amigos,
las praderas, la luna, la nieve, la alegría, la tristeza, los caballos. Muchas gracias. Antes de pasar a la firma, y hay que dejar tiempo para la firma, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Manolo, aprovechando que está aquí. ¿Pasadme uno? Sí. ¿O el de abajo? Da igual. Este no sé si... Sí. ¿Quién preguntaba? Sí. Hola, buenas tardes a los dos.